Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a aprender a construir un ukulele bajo o también conocido como U-Bass, de tipo electroacústico. Así que si te gusta la idea, suscríbete, danos un like y vamos a empezar. Para este proyecto vamos a necesitar dos tableros de madera laminada de 3 milímetros de grosor, 43 centímetros de ancho y 42 milímetros de largo. También necesitamos de la misma madera dos tiras de 58 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho y 3 milímetros de grosor. Por medio de la plantilla que más nos guste, vamos a trazar el modelo de nuestro instrumento sobre los tableros. Posteriormente, vamos a cortarlos por medio de una caladora o, como en este caso, de una sierra sin fin. A continuación procederemos a doblar las chapas que van a corresponder a los aros. Para ello estamos utilizando un doblador de aros que nosotros mismos fabricamos y que te dejamos el enlace en la descripción del video por si quieres aprender a construirlo. Terminado este proceso, vamos a pasar a las tapas nuevamente y por medio de la plantilla vamos a trazar la línea de simetría o la línea que divide el instrumento a la mitad. Posteriormente, desde la parte superior vamos a marcar 5.5 centímetros, luego 14.5 centímetros y por último vamos a marcar 25 centímetros. Estas marcas nos servirán para ubicar las barras armónicas transversales. Para ello trazamos líneas perpendiculares, es decir, a 90 grados. Una vez hechas las líneas vamos a proceder a pegar y a medir cada una de las barras armónicas, las cuales en este caso tienen 16 milímetros de ancho por 8 milímetros de grosor. El largo depende de cada una de las partes donde irán pegadas estas barras. Una vez cortadas y rectificando las medidas, vamos a proceder a aplicar abundante pegamento blanco para madera y vamos a pasar a prensarlas para que se adhieran a la tapa. Posteriormente, con los aros ya cortados a medida, vamos a introducirlos en su respectivo molde, el cual hemos fabricado con los sobrantes de los tableros de donde recortamos las tapas. Y ahora vamos a fabricar dos tacos que tienen 16 milímetros de grosor, 5 centímetros de ancho y 8 centímetros de largo. Tanto para el taco superior como para el inferior vamos a marcar la curva que tiene el instrumento, como podemos apreciar utilizando la plantilla con la cual lo estamos construyendo. Una vez realizada esta operación, vamos a moldear cada uno de los tacos con esta figura y una vez pulidos vamos a proceder a aplicar bastante pegamento y a pegarlos por medio de prensas. La función de estos tacos es permitir un soporte para las tapas y obviamente permitir la unión de los dos aros. A continuación vamos a trazar sobre la línea de simetría de la tapa superior 10.3 centímetros desde la parte superior y vamos a hacer ahora una circunferencia que tiene 6.6 centímetros de diámetro. A continuación realizamos una perforación en la parte interna para poder introducir la cuchilla de la caladora con la cual vamos a hacer el corte. El paso siguiente es trazar la línea de simetría por la parte interna de la tapa superior. Posteriormente trasladaremos las mismas medidas anteriores de 5.5 centímetros, 14.5 centímetros y trazaremos líneas perpendiculares, es decir, a 90 grados, sobre las cuales van a ir pegadas las dos barras armónicas superiores. En este caso ubicamos las barras y con el mismo grosor de cada una de estas piezas trazamos una línea adicional que nos ayudará a ubicar estas partes de manera precisa. A continuación vamos a marcar a 1 centímetro de distancia una línea que nos servirá de límite para pegar las barras del abanico, las cuales no deben tocarse con la barra transversal. Posteriormente vamos a marcar 6 centímetros a cada lado y a continuación 11 centímetros desde la línea límite. A continuación vamos a marcar 8 centímetros a cada lado y vamos a unir los puntos anteriormente marcados, dándonos así el dibujo del abanico que necesitamos.
Posteriormente ubicamos cada una de las piezas, las cuales también tienen 16 milímetros de ancho y 8 milímetros de grosor, y trazamos una línea adicional para centrarlas. Una vez rectificadas las medidas, vamos a proceder a encolar y a prensar. En este caso vamos a utilizar un sistema de prensa francés, pero se puede utilizar sargentos o prensas tipo gato o de cualquier tipo. Una vez secas estas piezas, vamos a proceder a redondearlas. En la lutería se utilizan las barras armónicas con varias formas: triangulares, las cuales favorecen a las frecuencias agudas, y redondas, las cuales favorecen a los graves. Una vez redondeadas, vamos a hacer una terminación por medio de un formón en cada una de las puntas de todas las barras armónicas, tanto del abanico como de las transversales. Posteriormente vamos a marcar 13 centímetros de largo a cada una de las barras del abanico y vamos a quitar los excedentes. A continuación, lijamos y pulimos toda la parte interna. El paso siguiente consiste ahora en moldear las contrafajas, las cuales se doblan con la misma forma y se pegan en los filos para aumentar el grosor y permitir un mejor pegado de las tapas. En este caso volvemos a utilizar nuestro domador de aros, el cual te enseñamos a construir en un enlace que te dejaremos en la descripción del video. Una vez marcamos el largo de cada una de estas contrafajas, procedemos a encolarlas y a pegarlas por medio de algunos ganchos. En este caso vamos a trabajar con madera de cedro, la cual tiene 45 centímetros de largo, 18 milímetros de grosor y 8 centímetros de ancho. También vamos a necesitar 4 pedazos cuadrados de la misma madera, los cuales tienen 6.5 centímetros por cada uno de sus lados. Para empezar con el proceso del mástil, vamos a marcar una línea desde la parte inferior a 28 centímetros y vamos a trasladarla a todas las caras de la madera por medio de una escuadra. Posteriormente, a partir de esta línea vamos a medir 7 centímetros y vamos a volver a realizar el mismo proceso por medio de la escuadra. A continuación, vamos a unir las esquinas como se muestra en la imagen para obtener así el ángulo de inclinación de la pala. Una vez rectificamos, procedemos a hacer el corte y cepillamos y dejamos a escuadra cada una de las caras. Posteriormente, hacemos un prearmado y nos fijamos que las piezas encajen perfectamente. Una vez realizada esta operación, vamos a hacer pequeñas hendiduras con un formón, las cuales aseguran un mejor pegado. Y a continuación vamos a proceder a prensar. Para las piezas del taco realizamos la misma operación. Las unimos por medio de pegamento y prensamos, asegurándonos de que todas las piezas queden lo más rectas posibles. Continuando con la caja de resonancia, desprensamos las contrafajas y procedemos a pulirlas y a cepillarlas, dejando a ras la contrafaja con el mismo aro para que la tapa siente de manera perfecta. Una vez realizada esta operación, solo nos queda lijar toda la parte interna del instrumento. Ahora, a continuación, vamos a realizar una medición muy precisa de cada una de las barras armónicas para quitar los excedentes y que la tapa ingrese a presión pero sin deformar los aros. Realizada esta medida, procedemos a quitar los excedentes cortando y limpiando con un formón. Una vez realizada esta operación, procedemos a pegar la tapa trasera a la caja de resonancia. Para ello aplicamos abundante pegamento blanco
y prensamos. Ahora vamos a volver a trabajar en el diapasón y para ello tomamos el taco y lo dejamos a escuadra. En este caso utilizamos un disco de lija y una guía. Una vez tenemos esta parte totalmente escuadrada, hacemos hendiduras con el formón, aplicamos bastante pegamento y prensamos. Una vez seco el mástil y de una sola pieza, vamos a tomar una regla y vamos a marcar la mitad de toda la pieza. Posteriormente vamos a trazar una línea de simetría. A continuación vamos a marcar el diseño que hayamos escogido o que sea de nuestro agrado para la pala. Posteriormente vamos a marcar 2.5 centímetros a cada lado en la parte superior, medidas las cuales nos van a servir para aproximarnos y darle la forma preliminar al mástil. En la parte inferior vamos a marcar 3 centímetros a cada lado y posteriormente con una regla vamos a unir cada uno de los puntos. A continuación vamos a pasar a cortar y retirar toda la madera sobrante. En este caso lo hacemos por medio de una sierra sin fin. Con el brazo o mástil ya con su forma aproximada, vamos a continuar con el talle del taco. Para ello medimos 3 centímetros y trasladamos esta medida a escuadra a lo largo de todo el taco. Posteriormente tomamos un compás y unimos la parte inferior del mástil con la línea que acabamos de hacer, dándonos la forma característica que tienen los mástiles de los instrumentos de cuerda. Posteriormente cortamos y tenemos un mástil cada vez más cerca de su proceso final. A continuación, por medio de un cepillo número 6 o garlopa, vamos a dejar a escuadra la parte superior donde irá pegado el diapasón. Posteriormente vamos a trasladar la línea de simetría al taco. En este punto se puede realizar el diseño que sea de nuestro agrado para la terminación del taco. Al ser esta una parte característica de cada luthier, cada uno puede realizar su diseño personalizado. En cuanto al ancho, hemos decidido darle 12 milímetros a cada lado. Posteriormente terminaremos de dar nuestro propio diseño para las curvas. Y una vez creado y marcado, vamos a proceder a retirar la mayor cantidad de material posible por medio de herramientas eléctricas para terminar con las herramientas manuales. En este caso hacemos diferentes tipos de cortes para quitar la mayor cantidad de madera sobrante. Posteriormente, por medio de una escofina, vamos a pasar a redondear y terminar de dar la forma. Por último, tomamos un formón y terminamos de redondear las partes bajas del taco. Para rematar utilizamos un cilindro con una lija de grano grueso y empezamos a dar los toques finales. Realizada esta operación vamos a pasar a redondear el resto del mástil y para ello se debe calibrar la parte del taco a 15.5 milímetros de grosor y la parte superior a 13.5 milímetros.
Una vez realizada esta operación, procedemos a pulir con lijas. Ahora vamos a dimensionar de forma definitiva nuestro mástil y para ello vamos a darle la medida real que corresponde a 5.5 centímetros en la parte baja y 4.5 centímetros en la parte alta o de clavijero. A continuación te invitamos a ver la segunda parte de este proyecto, la cual encontrarás tanto en la descripción como en la parte final de este video. Recuerda darnos manito arriba y suscribirte, ya que esa es la mejor manera de apoyarnos para seguir creando el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.